Bueno, vamos a recibir con mucho gusto a nuestra invitada central de hoy, es Valeria Ripoll, es candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional. Valeria, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Bien, ¿está sobreviviendo? Sí. La voz un poco que estamos haciendo un esfuerzo para mantenerla, que por lo menos se me escuche. Pero bueno, sí, desgasta bastante la campaña, pero intentando dormir en cada ratito que tenemos porque tu vida pasa más por el auto yendo para todos lados que en algún lugar quieto, ¿no? ¿Cómo estás acomodando la familia? Están acostumbrados ya, porque viste que ya mi actividad era de viajar mucho al interior y bueno, y a Julieta, que es la más chica, me la llevo cada vez que puedo, si es fin de semana. ¿Tiene cuánto? O 10 tiene. O si hay acto entre semana, cerquita también me la llevo, después de que sale de la escuela, entonces Claro. está, para que no extrañe mucho. Pero ya te digo, acostumbrado porque al estar yo en la Federación de Municipales, todas las semanas viajaba al interior y cuando podía también me la llevaba. Los más grandes ya crecieron adentro de ADEOM, así que también estaban acostumbrados a la militancia. Celeste está militando en el partido, en la juventud, que tiene 18, y Nau, que es youtuber, tiene sus ocupaciones, entonces tengo que ver en su agenda cuándo me puede acompañar, porque tiene que hacer su producción de video de lo que le gusta a él, ¿no? ¿De Peñarol o de Nacional? De Nacional. De Nacional. De Nacional. Bien, pero hoy tiene que ganar Peñarol por todo lo que significa para el fútbol uruguayo. Sí. Yo soy de Nacional. No es algo que me alegre, o sea, no es que esté feliz, Yo vengo, pero yo vengo de otra generación. Si juega la Peñarol verdad con Liverpool, que... con Progreso, quiero que gane Liverpool Progreso. Exacto. Hoy no me sale mucho que Sí, que obvio, gane Flamengo, hacer pero- el equipo uruguayo, igual no sería una alegría que Peñarol sea campeón para mí, ¿no? Sí, O sea, porque no, después no voy a salir a festejar después se que... nos paran encima, obviamente. Claro, cuántas copas tiene cada uno, y bueno. Exactamente. Pero puede llegar a la final como le pasó ya y En el 2011. ya es un mérito igual. Bien. Tenemos 50 preguntas, pero con ese, sin cuenta. Ah, bueno. Entonces, lo que le pido a Miguel Nogueira, ese soy yo, y al resto de los compañeros, contextualizar lo menos posible, es decir, preguntas puntuales. Caso Charles Carrera, ¿qué reflexión te merece? A ver, yo creo que en la misma línea de la mayoría de mis compañeros que ha salido a expresarse del tema, hay que dejar actuar a la justicia. Creo que después las opiniones se darán. Uno puede opinar sobre un fallo, pero después de que está tomada la decisión, creo que hay que esperar cómo termina el proceso. Esto tiene mucho tiempo. Lamentablemente nos agarra muy cerquita de la elección, pero es un proceso que tenía que transcurrir y bueno, se dio en este momento. ¿Cómo valorás la decisión de que renunció inmediatamente? Y me parece que es lo correcto, me parece que es lo correcto para que la justicia pueda actuar con tranquilidad y mucho más cuando se lo presentaba como un referente en temas de seguridad en un posible gobierno del Frente Amplio. Entonces, me parece que es necesario que esto se aclare si él nuevamente estaba planteado como un posible referente del tema, ¿no? Bueno, y voy abriendo juego. Fabián Cardoso. Capaz que no puedo cumplir con su pedido, Nogueira, porque en realidad... Bueno, pero si me hace una introducción para decirme que no cumple, ya está... No, bueno, Vaya tengo que derecho, hacerlo. arranque. Me gustaría saber, porque hay mucho material en la Vuelta de Valeria que tiene que ver con posiciones que has tenido a lo largo de tu trayectoria sindical y posiciones que hoy tenés en tu vida política, que por supuesto han cambiado. Por ejemplo, en el año 2023, cuando hablabas de la economía, decías... Ahora decís que a los trabajadores les ha ido mucho mejor con este gobierno, pero en el año 2023 habías dicho que te había perdido salario y que no se había recuperado, que por supuesto eso tenía una impronta antisindical clara. También habías calificado de payasesco a Juan Sartori cuando hacía campaña en la campaña anterior, pero ahora has salido a buscar votos con Juan Sartori, al cual habías criticado duramente. En la educación habías llegado a poner ejemplos concretos de que la educación no funcionaba, haciendo referencia incluso a cómo a tus propios hijos les iba en la educación pública. Sin embargo, has mencionado ahora que la transformación educativa ha sido positiva. ¿Cómo te llevas con el archivo entonces? Mira, es bastante viejo eso ya, una pregunta bastante descontextualizada en el tiempo y más, creo que más que vos nadie tendría que saber que muchas de las posiciones que yo planteé anteriormente tenían que ver con las definiciones de mi sindicato. Porque a un dirigente sindical, a Valeria Ripoll, no la iban a buscar para saber la posición de Valeria Ripoll. La iban a buscar para saber la posición de ADEOL Montevideo, de la Federación de Municipales. A nadie le importaba mi posición personal antes. Entonces, en lo que tiene que ver con la transformación educativa, con el tema salarial, que obviamente nadie desconoce que después que durante la pandemia se perdió salario.
salario. De hecho, el propio movimiento sindical firmó acuerdos vinculados a la situación de la pandemia. Era preferible perder salario que perder empleo. Entonces, resguardando el empleo, el propio PIT-CNT acordó con el gobierno. El tema era si se cumplía el compromiso o no se cumplía el compromiso de llegar a los niveles salariales que había que alcanzar. No solo se cumplió antes de lo que se pensaba, sino que además estamos ante el salario real más alto en prácticamente 50 años. Entonces, por eso te decía que me parece bastante antigua la pregunta, porque ya he explicado. El problema es que los uruguayos estamos acostumbrados a los malos dirigentes sindicales. A un Marcelo Abdala que va a Venezuela, se sienta al lado de un dictador y le dice que él va en representación de los uruguayos y de los trabajadores a defender la revolución bolivariana. Y en realidad habló en nombre propio de su partido, el Partido Comunista, no en nombre de los trabajadores, porque nunca lo habíamos discutido en el PIT-CNT. La diferencia con Valeria Ripoll es que, primero, yo renuncié para hacer política partidaria, no utilicé la estructura ni del PIT-CNT ni de mi sindicato, ni los fueros para hacer política partidaria. No estoy de los dos lados del mostrador, porque o soy dirigente sindical o soy dirigente política, y por el otro lado, cuando hablaba en nombre de los trabajadores, no marcaba mi posición personal, marcaba la posición de mi sindicato. O sea, que no hoy puedo hablar hablar en nombre propio. Sí, quizá en algún momento hay cosas que no me parecían que estaban bien. Me parece que la campaña que estamos haciendo con Juan no es payasesca, porque estamos recorriendo asentamientos y yendo a hablar con la gente de lo que son sus necesidades, sobre todo en Montevideo y Canelones, que han sido absolutamente olvidados por gobiernos departamentales que están enfocados en la campaña. Y a ver, ¿qué pasa ahí? Vienen de dos intendentes que en realidad lo que hicieron fue usar la estructura de la intendencia para su campaña como candidato a presidente. Entonces han sido absolutamente olvidados. La gestión de Montevideo es pésima y creo que es algo que ya no puede discutir nadie. Montevideo está sucio, después de 35 años no pudieron con la recolección de los residuos. Montevideo en el tránsito y en el transporte es un desastre, es una ciudad triste, oscura, y que uno recorriendo, me pasó en el municipio B, que quienes trabajan en 18 de julio decían, la verdad que es lamentable que la primera carta de presentación a los turistas sea una avenida 18 de julio que es espantosa, graffiti, mugre. Hablábamos de la gente en situación de calle y la verdad que volví a pasar después y están muy conformes con la ley de internación compulsiva, porque tanto ellos como yo, que yo siempre estuve en el centro de Montevideo, por la intendencia, claro, y la gente que vive ahí también, porque conocíamos algunos casos, y a mí me pasaba porque siempre estuve ahí en el entorno de la intendencia, ADEOM estaba muy cerca también de ahí, que conocíamos algunos casos que sabíamos que eran problemas de salud mental. Pero sin esta ley a esas personas no había posibilidad de internarlas para sus tratamientos. Algunos hacía muchos años que estaban en situación de calle y no había forma de lograr que tuvieran atención en la salud. En los asentamientos, ¿cómo los reciben? Bárbaro, la verdad muy bien. Lo que te decía, la mayoría de los planteos tienen que ver con problemas municipales, ¿no? Sobre todo acá en Montevideo hay asentamientos que no conocen a su alcalde. Me pasó en el municipio A, en el municipio G, recorriendo asentamientos, y que vos ves que llegó la UTE, que tienen su conexión segura, la energía eléctrica, ves la OCE, pero no ves, no tienen calles, caminan en el barro, no pueden ingresar las ambulancias, no pueden ingresar los traslados para los chicos con discapacidad a hacer sus actividades, caminan arriba de las aguas servidas, o sea, una ausencia completa de la Intendencia de Montevideo y el municipio, y en algunos casos me pareció muy gracioso porque habían pasado algunos militantes frente amplistas unos días antes de nosotros y les habían dicho que la energía eléctrica la había traído la Intendencia de Montevideo. Ahí ves el desconocimiento de qué organismo del Estado en realidad es el que se encarga de cada una de las cosas, y también lo que ha sorprendido mucho a mis propios compañeros militantes es que golpeo las puertas de donde hay banderas del Frente Amplio también. No, golpeo y en realidad siento la necesidad de preguntarle por qué sigue votando al Frente Amplio cuando no le dio una sola respuesta, ¿no? Sí, que lo diga Daniel Martínez cuando le golpeó a Sabáez. Bueno, pero yo creo que es lo que tenemos que hacer. No, está bien. Yo creo que es lo que tenemos que hacer y es lo que me ha caracterizado siempre en mi distinta militancia. Es muy fácil militar en tu zona de confort. Hay que salir de la zona de confort obviamente, para saber lo que realmente piensa la gente, Permitime ¿no? subar a Antonio Maeso, vengo después con Daniela Buret y vengo... Qué feo que Maeso venía por McCartney, pero no venía por mí. Tremendo. Qué decepción con lo que... Tremendo.
Qué decepción. Valeria, hice todo el intento. Los pozos Al no lado me de Paul dejaron. McCartney se ve que estoy lejos, pero lo entiendo, lo entiendo. A mí me podés ver, pero a Paul McCartney es No, único. Es verdad, es verdad. ¿Qué tal, Valeria? Un gustazo tenerte ahí. Me hubiera gustado, en serio. Hice todo. Le puedes preguntar a Gorsi. Hice todo para poder estar, pero es un tema de salud, ya te digo. Tenés que mejorarte, lo importante es que te Lo mejores. estamos viendo muy pálido, va a tener que salir a tomar un poco de sol. Sí. No, pero es la luz ahí. Bueno, Valeria, hablando justamente de la zona de confort. Los blancos sentimos mucho y algo especial cuando vamos a Massoyer. Vos debutaste en Massoyer. Yo lamentablemente no estuve, estaba en Alaska, así que imagínate, un poquito de lejos, pero yo no falto nunca porque es algo, Disculpame. desde mi punto de vista, muy emotivo. ¿Qué sentiste vos que fue la primera vez y que has tenido mucho rechazo por algunas personas dentro del Partido Nacional por no ser nacionalista? Mira, yo creo que he tenido como dos momentos bien trascendentes en el vínculo con los blancos, ¿no? Con los bien blancos de toda su vida, militantes que tienen esa simbología, que van a todas las actividades que fueron. La primera, la convención. Yo creo que en la convención del partido fue un antes y un después. Yo ahí tuve un discurso muy sentido de lo que estaba viviendo en el momento. Yo entendía, obviamente, a quienes todavía podían estar un poco sorprendidos o molestos con mi designación, porque si me sorprendió a mí, obviamente que podía sorprender a propios y ajenos, ¿no? También fuera del partido podía sorprender mi designación, la decisión de Álvaro. Ya igual veníamos de un proceso de haber estado más cerca de quienes no habían tenido la oportunidad de militar conmigo porque estaban apoyando otras precandidaturas que no eran las de Álvaro. Quienes estaban apoyando la precandidatura de Álvaro ya venían de todo un año de recorrer el país, de compartir actos, de escucharme, de saber cómo había sido mi historia, de por qué había tomado la decisión de volver a la política, a pesar de que cuando me fui al Frente Amplio pensé que era para no volver, después de grandes decepciones. Pero bueno, tuve esa oportunidad de poder conocer a quienes no habían tenido esa oportunidad de estar cerca y de a poco ir construyendo un vínculo. Para algunos, Massoyer era como el bautismo, ¿no? Era, lo dice Nero da Silva permanentemente. Y la verdad que se vive algo muy especial, que es muy difícil de transmitir si no estás, ¿no? Con la pasión que se vive, gente que recorre todo el país para poder llegar a caballo, que salen de Rocha hasta allá y que están días acampando en distintos lugares, ver jóvenes, porque si hay algo que tiene el Partido Nacional es una juventud muy grande y viva, y que vos te das cuenta que viven esa gesta como si hubiera pasado hace 10 años, ¿me entendés? ¿No? Es increíble, es increíble. Yo estuve el primer día visitando los campamentos. Esa convivencia que hay, esa hermandad, es maravillosa y hay una energía particular. Yo ahí me sentí muy cómoda, muy bienvenida, me abrazaron, me invitaron a quedarme en el campamento, al otro día el cariño en el desfile de los jinetes, todo. Yo la verdad que ahí sí me sentí como abrazada, además del día de la convención y cómo fue la reacción cuando yo les iba contando distintos momentos de mi vida y momentos desde que estaba en el partido. Sumado a Massoyer, creo que fue como una actividad que nos terminó de unir como si hiciera un montón de tiempo que nos conocemos, ¿no? Lo siento cada vez que voy a cada lugar, cómo me reciben. Yo nunca me sentí cuestionada. Es más, lo que sentí es esto, de que si a mí me sorprendió cuando Álvaro me lo transmitió, ¿cómo no le iba a sorprender a gente que no me conocía del todo o que podía tener dudas? Es totalmente válido lo que pasó los primeros días, pero creo que después de que nos conocimos más y empezamos a tener actividades juntos, también el aceptar el resultado electoral, porque había mucha gente que le había puesto mucha ilusión y mucho trabajo y quizá el resultado no era el que esperaban en esa elección interna, o que sentían mucho cariño por otros referentes que esperaban que estuvieran en la posición de ser la posible vicepresidenta en nombre del partido, pero hoy ya eso es algo totalmente pasado y en Massoyer disfrutamos muchísimo todos juntos. Daniela Buret. Valeria,
Hay un tema que has manejado con preocupación, que son las políticas públicas de discapacidad. Sí. Hay un informe de un grupo Pertenecemos que salió ahora y que le hace un informe al MIDES y le pregunta justamente qué es lo que pasa, por qué hay niños que hace 3 años que están esperando su asistente personal, que hubo solo 29 visitas en todo el 2024 de las 7.000 que están esperándose en lista de espera. Hay 3 funcionarios solo atendiendo el 0800, hay gente que espera más de 2 horas y media para que la atienda. Entonces todo eso no está funcionando, no ha funcionado. Tampoco funciona el pase libre, pase libre de transporte, que está reglamentado, es una ley vieja, que incluso hay un decreto que desde el 89 que empezó, o sea que pasaron varios gobiernos también. En el 2010 se reglamentó, se generó. Sin embargo, la gente que está ahí no puede acceder al pase libre. Es más, ni siquiera está la oficina que estaba en Lauro Müller, que daban los pases, los certificados de discapacidad, se cerró, tampoco existe. Entonces, ¿qué pasaría entonces con eso? ¿Cuál sería el plan sustituto cuando uno dice en el programa, bueno, vamos a cerrar las escuelas especiales, hay que preparar maestros, hay que preparar personas que atiendan también la enseñanza secundaria, son diferentes capacidades? ¿Cómo sería ese plan? Buenísima la pregunta. Primero que nada quiero aclarar que ese colectivo Pertenecemos no representa la colectividad de personas con discapacidad. No es una institución, ni un grupo de familias, ni tiene antigüedad ni experiencia en haber trabajado en colectivo con todos los demás que sí representamos y que hace muchísimos años que trabajamos la discapacidad. Pero Es un grupo que no sabemos tampoco de dónde saca la información del informe, que ha partidizado la discapacidad, que es algo que yo nunca hice y no concibo, haciendo una movilización menos de 3 meses antes de una elección nacional. Pero no es cierto lo que presenta. Cuando tuvo todo el tiempo de primero haber pedido reunión, no pidió reunión con ningún referente institucional. ¿Cómo vas a resolver los problemas si no pedís un ámbito para poder debatir con quienes dirigen las políticas de discapacidad en el país? No lo hicieron, directamente generaron una movida por redes y una movilización cuando todas las posibilidades presupuestales pasaron. ¿Por qué no hicieron esta misma movilización que hicieron hace, creo que menos de un mes o hace más o menos un mes? ¿Por qué no lo hicieron antes de la última rendición de cuentas? Cuando teníamos posibilidades de hacer alguna modificación presupuestal. Está claro que han partidizado, a mí no me representan para nada como madre, parte de la militancia social hace más de 15 años. Pero mienten. Nunca estuvieron en el ámbito y mucho de lo que dicen está absolutamente equivocado. Lo que tiene que ver con el asistente MIDES, que ha sido utilizado partidariamente, y la solución nosotros la presentamos cuando presentamos el capítulo de discapacidad de nuestro programa, es la creación de una figura que en Uruguay no existe. Y es el asistente con un perfil pedagógico, que pueda interactuar con los niños y los docentes para poder hacer una inclusión real en el sistema educativo a todo nivel, primaria, secundaria y UTU. Hasta el día de hoy tenemos niños que no pueden estudiar. Tiene que ver muchas veces con la falta de voluntad de los docentes, con la falta de herramientas de los docentes, con decisiones de directores, de inspectores que le dicen a las madres que no pueden llevar a sus hijos, que no pueden acceder al derecho a la educación. Muchas veces los padres con el desconocimiento que tenemos de las herramientas, muchas veces no denuncian esta situación y se acercan a los colectivos que recibimos estos planteos. Yo he tenido que ir a cientos de reuniones con instituciones, aclararles que no tienen la posibilidad de tomar la decisión de que un niño vaya o no vaya a un centro educativo, que no pueden decirle que lo puede llevar 1 hora por día o menos días a la semana, que de ninguna manera les pueden prohibir participar de un acto, de un festejo de cumpleaños. Todo eso pasa hoy en Uruguay y por eso proponemos la creación de esta figura, que es la que va a asegurar la adaptación de programas, la evaluación de los niños por las capacidades que tienen, para que puedan convivir en la clase igual que sus compañeros, pero con un programa adaptado a sus posibilidades. ¿Qué pasa con estas familias? Han pedido asistente MIDES para esta función. Y el asistente del sistema de cuidado no nació con ese cometido, porque de hecho no tiene formación para eso. Es una formación que es básica para atender cuidados, sobre todo en domicilio, para acompañar a la persona al baño cuando no puede ir sola, a bañarse, a vestirse, a comer. Y la mayoría de esas solicitudes tiene que ver con un perfil terapéutico y de hecho muchos juicios han perdido las familias porque lo que necesitan es eso y el Estado no tiene cómo brindarlo. También aclarar que cuando asumió este gobierno había un atraso de miles de solicitudes de asistentes que se tuvieron que poner al día y obviamente en la pandemia esto fue imposible y es verdad que hay una acumulación de
dependientes todavía porque ha sido humanamente imposible poder responder en lo que tiene que ver con un atraso generado mayoritariamente en la pandemia, donde las prioridades del MIDES fueron otras, y eso es indudable, tenía que ver con la atención de las personas en todo lo que se generó a partir de la pandemia. Por lo tanto, y algo que me interesa muchísimo aclarar, que vos lo preguntaste, Daniela, y es fundamental porque se ha intentado generar una suerte de manija transgiversando lo que planteamos. Nosotros no dijimos cerrar las escuelas especiales. Lo que dijimos es que las escuelas especiales requieren una transformación. Tenemos observaciones de Naciones Unidas en cuanto a un formato que ya no se adapta, que es antiguo, es más, hasta hace muy poco tiempo, adolescentes de 16, 17 años que van a esas instituciones tenían que ir de túnica blanca y moña. Irracional absolutamente, y hasta degradante, ¿no? La realidad es que tienen que dejar de ser escuelas primarias, tienen que ser o transformarse en centros que atiendan la discapacidad, sobre todo de adolescentes y adultos que no tienen la posibilidad de incluirse en el sistema educativo porque tienen discapacidades severas y lo que requieren es más una lógica de taller y de posibilidad de tener otro tipo de interacción y formación para poder aplicarlo en su vida, ¿no? Algunos tampoco van a poder estar en el mundo del trabajo por lo severo de su discapacidad, pero la idea es la transformación de esto y que un montón de niños que hoy van a esa escuela especial y podrían estar incluidos en el sistema educativo, realmente lo estén. Lo que necesitan es el asistente pedagógico para que puedan salir de esa escuela especial y puedan estar incluidos en la sociedad, porque no es que las personas con discapacidad no las vemos o no existen, no están incluidas, por eso muchas veces no notamos la cantidad, casi el 20% de la población de nuestro país tiene algún tipo de discapacidad. Son personas Necesitamos, en primaria, en secundaria. son personas que van a tener un perfil específico más técnico, que pueden no tener el título todavía, pero pueden ser estudiantes de psicología, pueden ser estudiantes de psicopedagogía, también otra cosa que propusimos, que me parece que es fundamental y como madre lo tengo muy claro, es la capacitación obligatoria. Capacitarse en inclusión no puede ser una opción. Tiene que ser una obligación, una política clara del Estado. Quienes ya son docentes tienen que formarse y quienes hoy están estudiando tienen que tener la formación, que de hecho en la transformación educativa hay parte que se está implementando en formación en inclusión, porque tiene que ser una política de Estado, que también eso es un cambio que nosotros planteamos, es el único programa del Partido Nacional que lo propone, ya no políticas públicas que piensen en 5 años, políticas de Estado que trasciendan, y la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad en el marco de Presidencia de la República le da la jerarquía a la política de discapacidad y el presupuesto que necesita para que estén en el lugar y en el centro de un próximo gobierno, que eso es fundamental para que realmente atendamos las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, que muchas veces en las políticas públicas no se piensan las familias y es fundamental darle contención y atención también a la familia, que se aboca muchas veces el 100% a la atención de la discapacidad de su hijo, de su sobrino, de su nieto, de quien sea. Hablando de incluir, voy a incluir a Susana y a Bambino después. Bueno, muy bien, sí. Hablando un poco más propositivamente y en esto de que siempre decimos que es una campaña floja de ideas, yo creo que no, yo creo que generalmente lo que se hace es que no se toman las ideas porque se toma el chusmerío. Me gustaría que Valeria nos contara un poquito porque me consta que ha trabajado bastante en el programa de gobierno en políticas de discapacidad, pero también sociales y culturales, que nos haga un paneíto de las propuestas. Bueno, la verdad que nuestro programa, a mí particularmente me genera mucho orgullo, porque es un programa que no solo detecta el problema o manifiesta como expresiones de deseo muy abiertas, sino que la realidad es un programa que plantea cómo resolver cada una de las situaciones, cómo tratarla, pero también cuánto hay que invertir, y esto lo estamos haciendo semana a semana, presentando cada capítulo de nuestro programa. El primero fue el de educación, donde planteamos 3 medidas, o 2 bien fundamentales, porque la otra tiene también que ver y es transversal con políticas sociales. La primera es la universalización del acceso a las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido para los niños de los 2 quintiles más pobres del país. Esto es un pedido que hoy me preguntabas de lo que me decían en los asentamientos. Bueno, muchas madres, jefas de familia, me han planteado el que la escuela de tiempo completo les queda en el otro barrio, o que consigue cupo para 2 de sus hijos, pero hay otro que no consiguió cupo. Bueno, esta universalización
regularización va a permitir que esas mamás puedan trabajar tranquilas, que sus hijos están bien cuidados y que además reciben la alimentación que necesitan, porque todos sabemos lo importante que son las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido para esto. Después, la segunda gran propuesta en educación es la del bono para los adolescentes para que puedan terminar quinto y sexto de liceo. Quien conoce a la familia de los 2 quintiles más pobres, sabemos que muchas veces para esos jóvenes estudiar ya no es una opción. No pueden decidir entre estudiar o no, porque tienen que tomar la responsabilidad de colaborar con su familia. Bueno, y este bono les va a permitir que sí sea una opción estudiar, que sus gastos puedan estar contemplados dentro de ese bono, obviamente contra currícula estudiantil, o sea, hay que mostrar que están yendo y que están teniendo buenos resultados. Y esto también, cuando están terminando sexto la UTU, les va a permitir el poder pensar hasta en un pequeño emprendimiento, su primer emprendimiento, comprar herramientas. Así que me parece que es una muy buena medida en cuanto a la educación. Después pasamos por bajar el costo de vida, fue el segundo capítulo que presentamos, y esto tiene que ver ya bajamos un 12% la tarifa eléctrica en este periodo y planteamos bajarla un 10% más, eliminar aranceles y trámites que encarecen la importación y la producción, y esto va a hacer que productos de la canasta, y unos que todos sabemos que tienen gran diferencia con los países vecinos, como los productos de tocador, el shampoo, la pasta de diente, los que todos sabemos que tienen una gran diferencia, cómo bajarle el costo a las familias, bajar el pollo, otros productos de la canasta básica que rondan en el entorno de unos 2.500, 3.000 pesos de ahorro para las familias mensual. El siguiente fue el de discapacidad, que algo le conté a partir de la pregunta de Daniela, y esta semana presentamos el de políticas sociales, donde bueno, ahí planteamos políticas que van desde la primera infancia y una inversión de 200 millones de dólares para bajar en el entorno del 50% de la pobreza infantil en nuestro país. Ahí hay también medidas que tienen que ver, la mayoría de los hogares de niños pobres son hogares monoparentales donde hay una mamá jefa de hogar, entonces políticas también vinculadas a los cuidados para poder mejorar la natalidad, crear una licencia por cuidados de 10 días que la puede utilizar tanto la madre como el padre, y según cómo es la familia, cómo está establecida la familia, ambos la pueden utilizar. Lo que tiene que ver con el aumentar la licencia cuando nacen nuestros hijos, la licencia maternal, en un 25% más para las madres que así lo definan, políticas vinculadas a la prevención de la puerta giratoria para las personas que están en situación de calle, la mayoría, y esto ha sido un trabajo muy, muy serio y ha estado en el foco en el MIDES, de que el 90% de las personas tienen problemas de adicciones o salud mental, y que también la mayoría son privados de libertad, que son liberados y que bueno, no tienen una contención familiar, y también hay políticas específicas en esto, el acceder a los CAIF, Levantó el centro, me está diciendo el programa. universalización de Bueno, los pero CAIF, para que no digan que no hay propuestas, para ¿no? que necesitan 2 horas lo puedan usar, 6 horas lo pueden usar, u 8 horas en los casos que lo requieran, para que las familias puedan trabajar. Creo que tenemos un programa que realmente vale la pena que lo lean, lo pueden descargar o retirarlo en cualquier local de cualquiera de nuestros sectores, porque realmente hay un gran compromiso de más de 500 técnicos que realmente trabajamos para que contenga las necesidades de la población. Bambino. Sí, Valeria, ¿cómo tomaste, o si es tan así, este tema que la justicia vuelve a investigar la situación tuya, la de tu hermana, por una denuncia de una señora? ¿Esto Mirá. es realmente de esa manera? ¿Aparece justo en el tramo final de la campaña? Me gustaría tu impresión sobre Mira, eso. si hay una frase que ha ido conmigo hace ya muchos años, es que lo que no te mata te fortalece. A mí, cuando decidí irme del Partido Comunista y me fui del Frente Amplio y empecé a cuestionar muy fuerte la administración de Daniel Martínez, y me fui sobre todo cuando me bajaron la línea de que había que defenderlo, cuidarlo, que iba a ser el candidato, que los trabajadores eran secundarios, y obviamente yo no estaba dispuesta en ese momento. Pasé desde amenazas de referentes del Partido Comunista a que intentaran prender fuego a mi casa. Fui la única dirigente sindical que ha tenido custodia policial 24 horas al día durante muchísimo tiempo. Atacaron a mi familia, tuve que hacer 1.000.000 de denuncias. El ministro Bonomi me dijo que
yo tenía que entenderlo, porque viste cómo son los camaradas, cuando te vas del partido, vergonzoso, pero me lo dijo directamente. Y después pasé al momento de tomar la decisión y quizá exponer a un montón de malos dirigentes sindicales que no hacen lo que tienen que hacer y tienen ahí el colchoncito del sindicato por si no salen electos a los cargos que se presentan como diputados, senadores, no renuncian a sus fueros, no renuncian a su sindicato. En realidad la defensa de los trabajadores es totalmente secundaria y lo vemos hoy que se han animado a lo que nunca se animaron, que la mayoría de la dirigencia del PIT-CNT hoy se presenta, empezando por su presidente y su secretaria general, y esto me ha llevado a que me intentaran cuestionar en lo que fue mi tarea sindical al frente del sindicato y se tuvieron que lavar la boca porque por ahí empezó el ataque, poniendo en duda mi gestión al frente de los distintos sindicatos, y yo me fui con el orgullo de que a mí me aprobaron todas las asambleas de memoria y balance de mi gestión y que fui la primera que en la Federación Nacional de Municipales dejó la federación con personería jurídica. Todos los anteriores no la quisieron hacer, no fue porque no pudieron, fue porque no quisieron. Y lo último fue una investigación familiar y a mí misma, diciendo como demérito o como algo negativo que tengo deudas, que tengo préstamos en mi sueldo. Bienvenido, los que vivimos de nuestro salario nos pasa esto. Tenemos préstamos, pagamos alquiler, tenemos deudas, le pasa a todos los uruguayos. Y lo que pasó con mi hermana, que lo usaron obviamente como estrategia política, porque recortaron y pegaron un video de una situación que duró horas. La víctima de esta situación es mi hermana y mi sobrino. Un niño de 6 años que no puede salir a jugar al patio porque hay un violento en el fondo de su casa que lo graba 24 horas al día con una cámara. Mi hermana no puede tener vida privada. Fue víctima de violencia, hizo la denuncia y la fiscalía la archivó porque entendía que era más un conflicto vecinal, a pesar de que este tipo, mucho más grande que ella corporalmente, la agredió físicamente. Después nos lamentamos cuando pasan ciertas cosas, ¿no? Teniendo herramientas, se entendió que era más un conflicto vecinal. Y lo que pasó ese día fue que, y la verdad van 2 archivos de esta causa, iremos por el tercero con absoluta tranquilidad si la justicia nos llama. Lo que pasó este día es que yo estaba en un programa de televisión en Séptimo Día y me llama mi hermana porque había llamado a la policía ante otra situación. Fue cuando mi sobrino detectó esa cámara que se movía cuando él estaba jugando en el patio de su casa, llamó a la policía y obviamente es mi hermana. Cualquier persona iría cuando una mujer es víctima de una situación de violencia y mucho más mi sobrino que tiene 6 años y no puede disfrutar de su vida. Así que con total gusto volveremos a ir, podrán ir 25 veces, yo responderé las 25 veces sin problema. Lo que pasa es que a Valeria Ripoll no hay otra cosa que cuestionarle, se ve, porque no tuve gestión pública, no hice, no tengo nada que ocultar, mi vida es bastante pública, así que creo que bueno, por ahí intentaron atacarme, pero con la tranquilidad de que iremos a responder cada vez que nos convoquen. Cuando te atacan feo, es feo. Es terrible, porque ves el nivel barro, ¿no? A mí me han atacado hasta con mi hijo, han dicho tu hijo mongólico, o sea, la verdad es que ahí habla mucho más de quien lo hace que de quien es atacado. También lo he sufrido. Totalmente, y conozco la situación. Sí, y también fue difícil y 8 meses de investigación hasta que se comprobó que, y en que no. algunos casos pero puede hacer fue trabajar a la difícil. gente, ¿no? Esto digo yo. Bueno. En fin, pero no quiero entrar en ese tema. 2 preguntitas finales, sé que hay 50 preguntas, como yo decía. Me dice Antonio Maeso que te pregunte si tomaron el té con la ex fiscal Fossati. No, yo la verdad que sorprendida ante las expresiones de alguien que no me conoce. Yo tampoco la conozco, o sea, conozco su trabajo, pero la verdad que no he tenido la oportunidad de dialogar, y a lo que invité es a expresarse menos por las redes sociales y a conocer a la persona para que después uno pueda emitir realmente lo que te parece cuando la conoces. Creo que está absolutamente equivocada, creo que tiene que ver con que quizá no conozca todo lo que me tocó vivir en el pasado, porque la verdad que decir que yo soy comunista está bastante lejos de eso. Y bueno, la invité a que se diera la oportunidad creo que hablando nos ¿No te entendemos contestó mejor. nunca? No me conoció
nunca, no, creo que, porque la verdad no la tengo en las redes, creo que por lo que me comentó algún compañero, dijo que no era un ataque personal. Yo la verdad lo sentí más personal que político, porque además tiene que ver con cosas muy feas que me tocaron vivir con algún partido del que estoy bien lejos, ¿no? Entonces, me parece que lo mejor y mucho más entre mujeres. Somos tan pocas en la política que Si no está nos bueno cuidamos entre nosotras es muy difícil, ¿no? cuidarnos un poco más, totalmente. ¿Debatirías con la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, Por Carolina supuesto. Yo creo que los debates son Cosa? Con el muy Boca Andrade no, porque tenemos que darle 10 minutos a cada uno. son muy sanos, son muy Tiene sanos su para la tiempo, democracia. Andrade tiene su tiempo, Valeria. Son muy sanos para la democracia, creo que están buenos, lamentablemente Pero no es recién difícil. para el balotaje ¿Vos se prevé. aceptarías? Sí, yo lo dije siempre, no tengo inconveniente. Valeria Ripoll, gracias por hoy. Gracias a ustedes, un Es gusto. probable que nos Gracias. volvamos a encontrar contigo antes de la Cuando elecciones. quieran, a las órdenes.